Sesión número 2, geometría aplicada en AutoCAD, objetivo específico, introducir el uso del software de dibujo asistido por computador, AutoCAD. Ahí hay una definición de boceto. Lo que vamos a hacer ahora o lo que vamos a simular son bocetos. Son dibujos simples que nos van a ayudar a iniciar el trabajo con este programa. Entonces vamos con la puesta en marcha de AutoCAD 2024. Este programa funciona por un sistema de plantillas. Entonces cuando yo ingreso al programa lo veo relativamente de esta forma. Es como que está cerrado. ¿A qué me refiero? Sí, está abierto el programa, pero no hay un entorno de trabajo. ¿Cómo se ejecutan las plantillas a lo largo de las versiones? Esto ha ido cambiando. En AutoCAD 2024 se encuentran acá. Ahí está para crear, pero una forma que sigue estática es acá arriba, esa hojita en blanco, ahí donde dice New. Si usted le hace un clic, ahí se abre la interfaz para creación de archivos a través de las plantillas. Para nosotros hay dos plantillas muy importantes, la ACAD y la ACAD ISO. ¿Ya? DWT es el formato de plantilla de AutoCAD. ACAD se encuentra en pulgadas. Cuando haya que trabajar en pulgadas, vamos a utilizar o vamos a crear archivos a partir de la plantilla ACAD. Cuando debamos trabajar en milímetros, vamos a crear archivos a partir de la plantilla ACAD ISO. ¿Ya? Entonces yo, ¿qué voy a hacer ahora? Para hacer un ejemplo, voy a iniciar un archivo con la plantilla ACAD ISO, que es la que está en milímetros. Ahora ahí se abre esta ventana, Select Template, selecciono la plantilla ACAD ISO, vean que no tiene nada, está en negro. Lo mismo con ACAD, así que no hay cómo distinguirlas entre ellas, hay que tener mucho cuidado al seleccionarla. ACAD ISO, Open, y ahí se abre el entorno de trabajo. Este entorno está configurado para trabajar en milímetros. ¿Por qué? Porque seleccioné la plantilla ACAD ISO. Guardar archivo en el sistema de archivos del computador. Una de las acciones muy recomendadas que una vez que abran un archivo o que creen un archivo o que empiecen a trabajar con un archivo es guardarlo, ya que el archivo no quede en la memoria. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente tenemos cortes seguidos de electricidad. Entonces, una vez que abren un archivo nuevo, simplemente lo guardan. ¿Cómo se guarda? Si el archivo es nuevo, se va ahí, a ese guardar. Si no, la definición estándar, Save As Drawing, o sea, el menú principal de AutoCAD, que es Save As, Drawing, dibujo, Drawing. Le hacen clic ahí y ahí se inicia la interfaz de guardado. En este caso yo voy a guardar en mi escritorio y le voy a poner mi dibujo G1, ¿ya? Guardar. De aquí vamos a ver algunas cosas, que es lo siguiente. Si están trabajando con la versión de producción no hay ningún problema, que es AutoCAD 2024. Si están trabajando con un AutoCAD superior, creo que ya está disponible AutoCAD 2025, tienen que asegurarse que el formato de archivo sea AutoCAD 2018. ¿Cómo veo eso? Lo hice bastante rápido, así que lo repito. Menú principal, Save As, Drawing, y acá abajito dice AutoCAD 2018. ¿Ya? Sigo avanzando y que dice acá cómo se ven estos archivos en el sistema de archivos del computador de la siguiente manera. En un Windows vamos a encontrar eso. Y acá es donde tenemos que tener el siguiente cuidado. Van a aparecer varios archivos con el mismo nombre. ¿Ya? Por ejemplo, ese se llama mi archivo de AutoCAD. Y ese es el archivo. Ese es mi archivo de trabajo. Ahí es donde está mi dibujo. De hecho, ustedes pueden ver rápidamente que ahí se ve, de cierta forma, en miniatura, lo que había dentro de ese archivo de dibujo. También van a encontrar, si está en vista de icono en miniatura, el icono de dibujo de AutoCAD. Los otros archivos que están al lado no son sus archivos. Por ejemplo, ese tiene el mismo nombre pero termina en back. Esas son copias de seguridad. Contiene lo último guardado. Los que están acá al lado son los más problemáticos. ¿Por qué? Porque esos se llaman DWL, DWL2, DWL3 y así, hasta que acabe la necesidad de memoria del computador. Este es un respaldo, tiene lo último guardado. Esta es la diferencia entre su archivo y lo último guardado. El archivo back se puede recuperar, ¿ya? Le cambio la extensión de back a DWG y puedo abrir el archivo con lo último guardado. Si no guarde nada, no va a haber nada. Los archivos DWL, como solamente tienen diferencias, no se pueden recuperar, ¿ya? ¿Cómo se ve esto en un Mac? Se ve muy similar. En el Finder esta vez
encontramos lo siguiente. Mi trabajo de WG, misma lógica, se ve en miniatura el dibujo, y al lado encuentro el archivo de copia de seguridad, que es el VAR. Todos siempre tienen el mismo nombre, entonces hay que estar atento a el archivo que necesito entregar. Entonces, por eso me dice acá que verifique cada vez que tenga que entregar a la plataforma la extensión del archivo. Cuando usted cargue la plataforma, cuando cargue a Deca, después puede entrar a la entrega, puede ver el módulo, puede ver la entrega, puede ver qué entregó. Lo que usted entrega tiene que tener esta forma. Aquí yo estoy viendo todas las entregas de los alumnos, por eso veo varias entregas. Ustedes solamente van a ver 1 o 2 archivos. Ahí, si ustedes notan, ahí está debug.dwg, adolfo.dwg. Es el archivo de trabajo, el dwg. En cambio acá, esta persona entregó uno que se llama Sergio Drawin 1.dwl, beatrizrojas.dwl2. Esos archivos no sirven. Si los descarga y los trata de abrir, no se van a abrir, ¿ya? Entonces siempre, antes de borrar los archivos del computador, usted revise que hizo una buena entrega. Sigo avanzando. Tengo los métodos de entrada. Ya directamente me voy al programa. Aquí está el medio de comunicación con este programa. El primer método de entrada y el más común es el teclado o la línea de comando. Funciona de la siguiente manera. Tenemos algo que se llama comandos nativos y tenemos algo que se llama comandos del idioma. Los comandos nativos son los comandos propios de AutoCAD en el idioma inglés, que es el idioma en que se compuso el programa, ¿ya? Entonces de ahí entra que, por ejemplo, si yo quiero crear una línea, tengo que escribir el comando line, línea en inglés. Si yo quiero utilizar el comando rectángulo, tengo que ingresar el comando rectang, que tal como dice acá, es la contracción o es el truncamiento de la palabra rectangle, que es rectángulo en inglés. Los vamos a ir viendo de a poco, los vamos a ir aprendiendo según necesidad. En cambio, después vienen los comandos del propio idioma. ¿A qué se refiere? El AutoCAD también se puede instalar en diferentes idiomas, no solamente en inglés, se puede instalar en castellano, se puede instalar en japonés, en sirio, en árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se instala en un idioma diferente al inglés, los comandos cambian según el idioma de instalación. Entonces, por ejemplo, ahí ya no es line, es línea en castellano, ¿ya? Y así. ¿Qué es lo que hay que tener en cuidado? Es que cuando el programa se instala en otro idioma, los comandos no directamente son la traducción. ¿Por qué? Porque line en inglés, en castellano es línea. Rectang no es la palabra rectángulo, está cortada, ¿ya? Entonces siempre tenemos que tener ese cuidado. ¿Cuál es la recomendación? Lo siguiente, no importa el idioma de instalación del programa, y por eso nosotros generalmente lo instalamos en inglés. ¿Qué dice acá? Siempre podrá utilizar en cualquier instalación de AutoCAD los comandos nativos anteponiendo un guión bajo al ingresar un comando nativo en la línea de comando. El comando nativo de línea es line. Si el programa está instalado en alemán, cualquier otro idioma, no sé cómo se dirá línea. Si está en japonés, no sé cómo se escribe línea. Pero si yo acá escribo guión bajo y le doy line, guión bajo line, el programa va a reconocer que se está solicitando el comando línea, ¿ya? Entonces no importa el idioma que está AutoCAD, guión bajo y el comando nativo, y se va a activar igual. Va a funcionar en todos los idiomas los comandos nativos. Sigo avanzando. La otra forma es el mouse, o sea, usando el ratón, con los famosos comandos de acción. Del mouse tenemos, para los ratones comunes que están acá y los que ustedes tienen, tenemos 3 botones, tenemos 3 instancias de trabajo. Lo voy a abrir acá. Yo sé que ustedes lo saben, pero siempre es recomendado recordarlo. Tenemos un clic izquierdo, que es el principal. Tenemos un clic derecho, que es el secundario. Y la propia rueda también es un botón. O sea, la rueda, además de subir y bajar, si usted aprieta la rueda, también funciona como un botón. Vamos viendo eso. El clic izquierdo, el clic principal, es la acción primaria. Activa los botones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahí hay un botón, o ahí hay un botón, el análogo del comando línea en texto. Le hago un clic ahí con el botón izquierdo y se activa el comando línea.
¿Ya? Sigo avanzando. Tengo el clic derecho, que siempre nos confunde. El clic derecho es el secundario, sí, el que está a la derecha, ese, pero es el secundario. El secundario lo que hace es activar el menú de opciones. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si yo le hago clic derecho aquí a esta parte, a este entorno, clic derecho se abre el menú. Eso se llama menú de opciones. Y por último la rueda. En particular en AutoCAD, la rueda activa un comando que se llama pan, que es el comando de encuadre. ¿A qué me refiero? Voy a hacer algo para que se note. Después voy a mostrar los comandos. Vean ustedes. Si le hago un clic a la rueda y no la suelto y muevo el ratón, pasa esto. ¿Ya? Es como correrse. Ese es el comando pan. Entonces cuando usted esté dibujando y se le acaba la hoja, entonces usted simplemente le hace un clic a la rueda o presiona la rueda y sin soltarla mueve la rata hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, y eso se va a encuadrar. Eso es el comando pan. El scroll lo que hace es simplemente dar zoom más o menos. Sigo avanzando. Por último, hay otro método de entrada que es solamente por el teclado, que es para las coordenadas. Es muy importante saber que este programa puede estar en cualquier idioma, pero como fue construido en inglés, necesitamos saber lo siguiente. Para diferenciar los decimales, o sea, las fracciones de número menores a 1, se ocupa el punto. ¿Ya? Ahí no dice 1500, dice 1.5. Simplemente yo le agregué más ceros para generar conflicto. Pero ahí dice 1.5. En cambio, la coma en este programa es el separador de coordenadas. X, Y, Z. ¿Ya? Veamos acá. Sigo avanzando muy rápido, pero es para que vean. Hago clic ahí. Después voy a explicar cómo funciona el comando, pero lo que voy a dar es 0,0. Estoy dando una coordenada. ¿Qué coordenada estoy dando? El origen del plano XY. Le doy Enter y el programa se disparó a el origen coordenado. ¿Ya? En cambio, me voy a seguir adelantando. Voy a dar aquí una línea y ahora vamos a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Sigue siendo pequeñito, pero vean, ahí, eso que está en azul es el número. Si yo quiero dar un número fraccionario, por ejemplo, 20 con 250 de fracción, 250 milésimas, 20.250, ¿ya? Eso es un número fraccionario. Si le doy otro número diferente, él va a entender que es una coordenada. Ahí fue una coordenada. Vamos a desactivar eso para no adelantarme tanto. Método de salida, o sea, cómo voy a interactuar con el programa, siempre va a ser por la línea de comando. El programa no tiene una forma visual, tampoco tiene una forma hablada de expresar. Siempre va a ser por línea de comando. ¿A qué me refiero? Yo activo un comando, ya sea por clic en el comando de acción o en el botón de acción, por ejemplo ahí, ya sea escribiendo el comando por la línea de comando, rectangle, pero, vean, el programa siempre va a responder lo que necesita acá abajo, en la línea de comando. ¿Ya? Activé el comando por la línea, pline, specify the start point. Siempre me va a preguntar ahí lo que él necesita. Activé ese comando y se acabó. ¿Ya? Entonces, si el programa parece que no hiciera nada, tiene que leer la línea de comando. ¿Por qué? Porque ahí abajo está indicando lo que necesita, lo que está preguntando, el valor que tiene que ingresar o la acción que tiene que desarrollar. Utilidades de entrada y rastreo. Dos utilidades muy importantes. La primera se llama entrada dinámica y la segunda se llama rastreo 2D. Entrada dinámica se encuentra acá. Es ese icono. Cuando está activo, se pone como en un botón azulado. Si no está activo, queda como en un botón oscuro. Entrada dinámica. Vean lo que hace. Cada vez que yo activo un comando, no se ve absolutamente nada. ¿Por qué? Voy a activar la entrada dinámica. Si activo esto, ahí, ahora cuando active ese mismo comando, aparece eso, que es el sistema coordenado, la indicación de los ángulos y la indicación de longitud. Así que esa función es la más importante que debemos tener o en la que más vamos a usar. Entonces siempre nos aseguramos que entrada dinámica esté activo. ¿Cuál es la otra función que usamos harto? Rastreo 2D.
que en el programa se llama Object Snap. Se encuentra acá. Object Snap. Ahí. Ahí está desactivada, ahí está activada. El icono es como un cuadradito con un cuadradito más chiquito rojito arriba. ¿Qué es lo que hace eso? Me sigo adelantando, pero la idea es mostrar lo siguiente. Cuando yo me acerque a un punto conocido de una geometría, él me la va a destacar. ¿Ven? Por ejemplo, ahí me está indicando que es la mitad de esa línea. Ahí me está indicando que ahí es el borde de esa línea, o el punto de inicio o el punto final. Si no está activo, por más que me acerque a la geometría, no me va a mostrar el punto inicial o final, no me va a mostrar el punto medio. ¿Ya? Entonces también es un comando de rastreo que deberíamos tener siempre activo. Dynamic Mode y Object Snap. Método de proyección. Se configura en Drafting Settings. Ya estamos empezando con un poquito más de carga de trabajo. _ de settings. Vamos a borrar eso. Voy a ingresar un comando _ de settings. Vean ustedes que ahora tengo disponible ahí la línea de comando. ¿Por qué? Porque tengo activo Dynamic Input. _ de setting, drafting setting, configuración de dibujo en inglés. Enter. Y aparece esta ventana. Aquí puedo configurar la forma de presentación del programa. El programa tiene algo que le llama rastreo rectangular, que es mostrar la interfaz plana, y tiene algo que le llama rastreo isométrico, que es mostrar la interfaz como si estuviéramos trabajando en tridimensional. Voy a hacer el cambio, Isometric Snap, le doy OK, y ahora si se dan cuenta el ratón cambió de sentido, y también la retícula ya no está de frente, está de lado. Comandos importantes cuando estoy trabajando en cada uno de los espacios. Como estoy en isométrica, voy a mostrar lo siguiente. Tengo dos cosas importantes, los isoplanos y la ortogonal. Se manejan con las teclas F del teclado, particularmente con F5 y F8. Los isoplanos hacen lo siguiente. Me voy a seguir adelantando, pero la idea es que veamos cómo funciona este programa. El cambio de isoplano se hace con F5, funciona solamente cuando estoy en el espacio isométrico. Vean el siguiente caso, ahí solicité un isocírculo, después lo vamos a explicar, pero si yo aprieto F5, va a cambiar la dirección del isocírculo, mostrándolo en cualquiera de los planos que forman el sistema octante isométrico. ¿Ya? Entonces ahí le puedo cambiar la dirección o el sentido a mi pieza. Luego tengo el ortogonal, que se maneja con F8, que acá no presta mucha utilidad al parecer, pero hace lo siguiente, vean. Cuando yo activo ortogonal en el espacio isométrico, lo que hago es que el sistema se mueva en 90 grados según la disposición isométrica. ¿Ya? Entonces acá también necesito activar el F5 si quiero ir al otro lado. F5 y ahí cambia la dirección. ¿Ya? A medida que vayamos trabajando con esto, vamos a ir descubriendo cómo alternar los planos, cómo cambiar las direcciones. En ortogonal, voy a volver a ortogonal, como se hacía, _ de settings, snap type, rectangular snap, ahí, ok, ahora vuelvo al espacio ortogonal, o sea, al plano, tengo lo siguiente, tengo casi los mismos comandos. Si activo o desactivo el F8, que es el ortogonal, vean, ahí está activo el F8, no me puedo mover que no sean 90 grados, le voy a dar F8 para quitarlo porque estaba activo, y ahora me puedo mover en ángulo, ¿ya? Todo eso vamos a ir viendo a medida que vayamos trabajando con este programa. Sigo avanzando, comandos de acción de la barra de estado. Visibilizar un comando es una actividad que van a estar recurrentemente haciendo. ¿Cómo se hace la visibilidad de un comando de las cosas que están acá? Muy fácil. Si no se ve, se van a ese menú principal, a esas tres rayitas. Y aquí aparecen todos los comandos. Entonces, por ejemplo, supongamos que entrada dinámica no está visible. Entrada dinámica es ese, el que me permitía mostrar al lado del ratón la línea de comando. Le quito entrada dinámica y vean ustedes, ahora no se ve. Entonces, si necesito trabajar con entrada dinámica, lo quiero activar y no lo encuentro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Activar su botón de acción en la línea, o sea, en la barra de estado. ¿Cómo lo hago? Me voy acá,
Dynamic Input, y ahora se ve, ¿ya? Que lo ponga visible, que lo haga visible no significa que lo active o no. Lo hice visible y ahora lo manejo. Ahora le doy a activar o desactivar, ¿ya? Según lo que dije anteriormente. Entonces, ¿qué dice acá? Los comandos más requeridos a medida que vayamos avanzando son DynMode o entrada dinámica, que era ese, activado generalmente, o Snap o rastreo 2D, que era este, activado generalmente, y por último, espesor de línea. No lo vamos a usar todavía porque no vamos a entrar en el tema de línea o en el tema de capa, pero es ese que está ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Muestra el grosor lineal de las líneas si están configurados. O sea, si yo tengo configurado capas, me estoy adelantando, pero la idea es indicar cómo funciona el programa, y esa línea estuviera hecha con una capa de grosor 0,7 y esta con una capa de grosor 0,2, esta línea se va a ver más gruesa que esa línea, o esa línea se va a ver más delgada que esa, ¿ya? Vamos a ir utilizando a medida que vayamos avanzando. La elaboración de geometrías esenciales, ya estamos por terminar la demostración, son las siguientes: las líneas rectas, los círculos, los rectángulos, los polígonos, las elipses y los isocírculos. Esas son las geometrías más básicas, o los dibujos más básicos, las formas geométricas más básicas que vamos a trabajar. Entonces vamos viendo cómo funciona cada uno de ellos. Me voy para acá. Línea recta, guión bajo line, o ese botón que está ahí, line, le hago un clic y funciona de la siguiente manera. Acá en la línea de comando me está diciendo, especifique el punto de inicio. Puedo dar una coordenada o puedo hacer un clic. Doy un clic ahí y me voy al siguiente punto, que dice de hecho, especifique el siguiente punto. Y así. El comando línea, puedo activar ortogonal, F8 para dibujar algo. Puedo darle un tamaño ahí, como está la entrada dinámica. Puedo dar, por ejemplo, 25 para allá, 25 para arriba, 25 para allá, etcétera, etcétera, ¿ya? 25 para acá, y ahí quedé un rectángulo. Para terminar el comando, simplemente la tecla escape del teclado. Círculo funciona un poquito diferente. Con la costumbre después se van a ocupar guión bajo circle o simplemente haciendo clic ahí, circle. Misma opción, especifique un punto central. Entonces voy a decir que el círculo va a empezar ahí. Puedo dar también una coordenada. Y después que me dice, especifique el radio. Entonces ahí le doy el radio, le escribo el radio. O, cuidado con esto, o si necesito dar el diámetro del círculo, le hago un clic acá donde dice diámetro y ahora le ingreso el diámetro, ¿ya? Por ejemplo, diámetro 20, que es radio 10. Y ahí quedó mi círculo de radio 10. Rectángulo, muy parecido a una línea. Activo el comando rectángulo que se encuentra acá. Especifique un punto de inicio o una esquina de inicio. Clic ahí, ¿ya? Estos son más recurrentes. Vean ustedes, puedo empezar a combinar. Un clic ahí y le digo que quiero que este rectángulo mida 100. Cambio, como lo hago con las coordenadas, coma 50, ¿ya? 100, 50, x 100 y 50. ¿Por qué se fue hacia arriba? Porque le di los positivos. Para que se hubiera ido hacia abajo de donde dice el clic, menos 100, menos 50. Y ahí se va al otro lado. Menos 100, 50, se va y así se va moviendo, ¿ya? Se entiende la idea. Polígono. El polígono de referencia generalmente requiere de un círculo. Solamente lo voy a mostrar, lo vamos a profundizar más adelante. Voy a hacer ahí un círculo. Polígonos se encuentran acá, se encuentra como menú secundario del rectángulo. Le doy un clic ahí y ahí están los polígonos. Hago un clic, polígono. Me pregunta el número de caras, por ejemplo, un polígono de 6 caras. Enter. Ahora me dice que especifique el centro del polígono. Le voy a dar que va a ser el centro de ese círculo. Después vamos a entender por qué. Y ahora me está preguntando si es inscrito o circunscrito. Le voy a decir que es inscrito, para que veamos cuál es cuál. Inscrito. Y me voy ahí. Vean ustedes que el polígono quedó dentro del círculo. Voy a repetir el comando haciendo Enter.
que equivale a de nuevo ir al menú. 6 caras, de nuevo, enter. Mismo centro, pero ahora le voy a decir que es circunscrito. O sea que es por fuera. Y vean la diferencia. ¿Ya? Uno por dentro, el otro por fuera. Según la necesidad, van a hacer ustedes el círculo. Las elipses y los isocírculos son problemáticos porque se tienden a confundir. Voy a hacer una elipse, me voy para acá. Ahí está la elipse, no es arco, ahí está la elipse. Varias opciones de elipse. La elipse típica funciona de la siguiente manera. Le hago un clic ahí, me pide el centro y me pide primero uno de los semiejes, que puede ser el mayor o el menor. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer este que sea un semieje mayor. Si el semieje es de 100, entonces la distancia radial es 50. 50. Y ahora para acá, si el semieje completo es de 30, entonces le voy a dar 15. ¿Por qué? Porque está partiendo del medio. Y ahí quedó una elipse. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Hay un hermano que vamos a utilizar bastante cuando estemos haciendo axonométricas, isométricas, ¿ya? Que es lo siguiente: cuando un círculo se ve en axonométrica, cuando un círculo está en isométrico, no se ve en estado de círculo, se ve como un isocírculo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Tengo que cambiar de espacio. Puedo cambiar rápidamente de espacio en vez de escribir el guión bajo de settings, entrar al object snap o al snap directamente acá, ¿ya? A medida que vayamos trabajando, se van a ir acostumbrando. Le hago un clic ahí y cambio rápidamente al otro espacio. Según los F5, que eran los isoplanos, puedo cambiar la dirección. Cuando necesito hacer un círculo en isométrico, tengo que activar de la siguiente forma el comando elipse. Primero tiene que estar activo el entorno de dibujo isométrico, si no, no funciona. Escribo con comando --elipse, ¿ya? Que es la forma de escribir elipse en inglés. Enter. Y como estoy en el espacio isométrico, solamente en esta parte funciona este comando que es isocircle, que se encuentra ahí. Le puede hacer clic ahí o escribe iso. Enter. Ahora le pide el centro del isocírculo y ahora le va a pedir el radio del isocírculo. ¿Ven? Y aquí es donde lo les decía anteriormente que se cambian los isoplanos, o sea, se cambia la dirección del círculo. Lo quiere hacia la derecha, lo quiere hacia la izquierda o lo quiere acostado en el plano. ¿Ya? Eso va a ir cambiando según la necesidad. El isocírculo solamente funciona en el entorno isométrico. Vuelvo al entorno ortogonal rápidamente, como simplemente quitando la función isométrica. Tenemos el guión bajo de settings para modificar el snap, o simplemente acá le alterno entre rectangular e isométrico. Características, ortogonalidad, ya lo vimos, era lo que hacía que las líneas y la mayoría de las geometrías se muevan en 90 grados con respecto a los planos o al plano isométrico, como era. Ahí está el ortogonal activo. ¿Por qué? Porque no me deja mover en ángulo. Le voy a dar F8, se desactiva el ortogonal y ahí me puedo mover en ángulo. ¿Ya? Edición de geometrías. El seleccionador es uno de los más importantes. Tenemos selección única, que es muy simple. Simplemente, si quiero ir ahí, le hago un clic ahí y está seleccionado. ¿Para qué puedo seleccionar algo? Por ejemplo, para eliminarlo. ¿Cómo lo borro? Con la tecla Supreme del teclado. Listo, se fue. Control Z para deshacer. Luego tengo los seleccionadores múltiples. O sea, puedo seleccionar varias cosas de golpe. Hay dos seleccionadores. Si alcanzaron a ver, salían dos colores. Ambos colores tienen un significado. Hay un seleccionador azul y hay un seleccionador verde. Vamos a mostrar para qué sirve cada uno. El seleccionador azul funciona cuando yo hago un clic de izquierda a derecha. Es un clic y un clic. Voy a hacer un clic ahí y un clic ahí. ¿Ya? No mantengo el clic apretado. Si mantengo el clic apretado van a aparecer estas estelas raras. Un clic ahí, un clic ahí. Clic, clic. El seleccionador azul selecciona todo lo que alcance a tocar y que esté completamente contenido en el rectángulo azul. Entonces, si usted se da cuenta, vean, ahí esa línea, esa y esa están completamente dentro del seleccionador. Lo demás no está seleccionado de manera completa. Entonces, si yo termino el seleccionador y le doy Supreme,
se van esas líneas que estaban seleccionadas completas. El seleccionador verde funciona del otro lado. El seleccionador verde funciona de derecha a izquierda. Es el que más se ocupa. ¿Por qué? Porque el seleccionador verde, vean, de ahí hasta ahí, el seleccionador verde selecciona todo lo que alcanza a tocar. Si lo alcanza a tocar un poquito, lo selecciona igual. No es necesario seleccionar toda la geometría. Entonces vean ustedes, de ahí hasta acá se activa el verde, le hago un clic, le aprieto suprimir y se fueron todas las geometrías que estaban asociadas. ¿Ya? Con el tiempo, con la experiencia, van a saber si ocupan el azul, si ocupan el verde. Eliminar, ya lo vimos, y recortar, una función bastante recurrente entre las geometrías. Cuando las geometrías chocan, se pueden recortar. Vean acá. Suponga que yo necesitaba dejar ahí ese rectángulo o esa especie de L sin ese pedacito de línea. Pero esa línea es completa. Si la borro, se va toda la línea. Y yo necesito solamente despejar ahí. ¿Cómo lo hago? Selecciono todo. Ahí empiezan a entrar los seleccionadores verde o azul. Selecciono todo. Y activo un comando que se llama trim o recorta. Ahí está. Trim. Voy a usar la línea de comando. Trim. Como ya está seleccionado el comando ahora, lo único que requiere es que yo le diga qué es lo que quiero cortar. Si le hago un clic ahí o paso con el ratón seleccionando, él va a cortar ese pedacito de línea. ¿Ya? Y así va a cortar todos los pedacitos que ahora yo le vaya indicando. ¿Ya? Son diferentes herramientas de trabajo. Casi terminando, los puntos de interés de formas comunes era lo que se activaba con esto, o activar el Object Snap permite usar esos rastreos. Si le doy clic ahí al ladito, veo qué es lo que está mostrando, controlando Object Snap, y veo que está mostrando punto final, punto central, centro de un círculo, etcétera, etcétera, cuadrante de un círculo, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo me doy cuenta que necesito tomar el punto medio de una línea, y me doy cuenta que el programa no me muestra el punto medio porque puede ser que Object Snap esté desactivado, lo activo rápidamente, o puede ser también porque el rastreo del punto medio esté desactivado. Entonces entro ahí, lo activo, midpoint, y ahí me doy cuenta que ahora el programa me va a mostrar el punto medio de esa línea. Veamos rápidamente acá, el punto medio de una línea se muestra con un triángulo verde, vean, ahí está el punto medio de esa línea, ahí está el punto medio de esa línea, se ve con un triangulito pequeño verde. El punto final y o inicial de una línea se muestra con un cuadrado verde, ahí está el punto y no sabemos si es final o inicial, pero ahí está, se muestra con un cuadradito verde. El cuadrante de un círculo, para eso necesito un círculo, aquí tengo un círculo, el cuadrante son los 4 puntos polares, el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Cómo se muestran? Se muestran con una especie de rombo. Por último, la tangencia a un círculo es un poquito más difícil de ver. Vamos a ver que está activa. Tangencia. La tangencia de un círculo se muestra cuando estoy trabajando con un comando, en particular con la línea. Voy a hacer un clic ahí y me voy a acercar. Ahí está la tangente. Se muestra como un círculo con una línea arriba. Todos de color verde. Por último, ya estoy casi terminando la demostración, copiar geometría entre diferentes archivos de dibujo de AutoCAD. Ahí está la descripción. Para esta acción se recomienda tener ambos archivos DWG abiertos. ¿A qué me refiero? Suponga que voy a crear aquí un nuevo archivo. Ahí están los archivos, se maneja en pestañas. Las pestañas no están abajo, están arriba. Drawing 2, mi dibujo G1. Suponga que yo quiero de todo esto que hice solamente llevarme eso al otro dibujo, porque no quiero hacerlo de nuevo. ¿Cómo se mueven dibujos entre diferentes archivos? Control C con el teclado en el origen, Control V con el teclado en el destino. ¿Cuál es la V? La V corta. ¿Ya? Entonces así usted puede mover geometrías entre diferentes archivos de dibujo. ¿Ya? Me voy a llevar todo eso para terminar la demostración. Control C. Me voy al otro archivo de dibujo que no tiene nada. Control V. Y ahí está. Después, ahora, ¿qué queda? Queda guardarlos o eliminarlos según lo que usted quiera hacer. Bien, para Mac sabemos que
las teclas tienen otros nombres. En este caso tenemos la misma función, pegar, control V y copiar, control C, pero responden a la tecla control y a la tecla command. La recomendación es que para copiar y pegar ocupen la tecla control por sobre la command. ¿A qué me refiero? Los teclados Mac tienen una control y una command, ¿ya? La recomendación es que no ocupe command, porque si por algún motivo en vez de la C selecciona otra tecla, la tecla comando activa comando. Entre ellos puede cerrar el programa. En cambio, control no activa comando, ¿ya? Es más seguro utilizar control C y control V, tal cual funciona en Windows. Entonces, ya con eso hemos terminado la introducción de puesta en marcha del programa AutoCAD.